Capítulo 4.6. Tránsito de mercancías. Tránsitos internos entre aduanas y secciones autorizadas. 4.6.1. Para los efectos del artículo 125 fracción 1 y 130 fracción 1 de la ley aduanera, se considerará tránsito interno internacional el traslado de mercancías de procedencia extranjera que se realicen entre las aduanas de Ciudad Juárez a la sección aduanera del Aeropuerto Internacional Abraham González en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la sección aduanera del Aeropuerto Internacional de Monterrey en Apodaca, Nuevo León, a la aduana de Monterrey, de la aduana de Nogales del Aeropuerto Internacional Ignacio Pesquera en Hermosillo, Sonora, dependientemente de la aduana de Guaymas, del Aeropuerto Internacional General Rafael Buelna en Mazatlán, Sinaloa, a la aduana de Mazatlán, del Aeropuerto Internacional General Manuel Márquez de León en La Paz, Baja California Sur, a la sección aduanera de Pichilingue en La Paz, Baja California Sur, del Aeropuerto Internacional de Loreto en Loreto, Baja California Sur, a la sección aduanera de Pichilingue en La Paz, Baja California Sur, del Aeropuerto Internacional de Torreón Francisco Saravia en Torreón, Coahuila, a la aduana de Torreón, de la aduana de Ciudad Hidalgo a la sección aduanera de Puerto Chiapas o viceversa, dependientemente de la aduana de Ciudad Hidalgo, Chiapas, así como entre las aduanas de Progreso y la sección aduanera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida, denominado Manuel Crescencio Rejón, para depósito ante la aduana o para someterla a cualquiera de los regímenes aduaneros a que se refiere el artículo 90 de la ley aduanera, cuando cuente con autorización por parte de las aduanas referidas. En estos casos, los tránsitos se realizarán en los términos que se señalan en la autorización correspondiente. Tránsito interno entre aduanas y secciones de Baja California. 4.6.2. Para efectos del artículo 125 fracción 1 y 127 de la ley aduanera, procederá el tránsito interno en la importación de mercancías cuando éstas arriben vía marítima a la aduana de Ensenada o vía terrestre a las aduanas de Tijuana, Tecate o Mexicali, para su importación en la aduana de La Paz o en las secciones aduaneras de Santa Rosalía o San José del Cabo, dependientemente de dicha aduana, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos. El agente aduanal, apoderado aduanal o importador deberá cumplir con los dispuestos en la regla 4.6.10, declarar el pedimento que ampare el tránsito interno a la importación, el identificador que corresponda al apéndice 8 del anexo 22, anexar el pedimento de tránsito interno a la importación, escrito con su firma autógrafa en el que asume la responsabilidad solidaria para las irregularidades que se cometan durante el traslado de la mercancía y que se detecte con motivo del ejercicio de facultad de comprobación de las autoridades aduaneras o por el no arribo de las mercancías de conformidad con el artículo 129 de la ley aduanera. La empresa que realice el transporte de las mercancías deberá contar con el registro que se refiere a la regla 4.6.11 con el CAT, código alfanumérico armonizado del transportista, conforme a la regla 2.4.4. El tránsito interno deberá efectuarse conforme a las siguientes rutas fiscales: de la aduana de Ensenada de sección aduanera de Santa Rosalía, dependiente de la aduana de La Paz, de la aduana de Ensenada a la aduana de La Paz, de la aduana de Ensenada a la sección aduanera de San José del Cabo, dependientemente de la aduana de La Paz, de la aduana de Tijuana a la sección aduanera de Santa Rosalía, dependiente de la aduana de La Paz, de la aduana de Tijuana a la aduana de La Paz, de la aduana de Tijuana a la sección aduanera de San José del Cabo, dependiente de la aduana de La Paz, de la aduana de Tecate a la sección aduanera de Santa Rosalía, dependiente de la aduana de La Paz, de la aduana de Tecate a la aduana de La Paz, de la aduana de Tecate a la sección aduanera de San José del Cabo, dependiente de la aduana de La Paz, de la aduana de Mexicali a la sección aduanera de Santa Rosalía, dependiente de la aduana de La Paz, de la aduana de Mexicali a la aduana de La Paz, de la aduana de Mexicali a la sección aduanera de San José del Cabo, dependiente de la aduana de La Paz. El tránsito interno deberá efectuarse dentro de un plazo de 3 días, excepto tratándose de los incisos J, K y L de la fracción anterior, en los casos que el plazo será de 4 días. Para los efectos de la presente regla podrá efectuarse el tránsito de los siguientes bienes de consumo final: confecciones que se clasifiquen en los capítulos 61, 62, 63, así como las correspondientes en las partidas 6503 y 6505 de la TIGIE, calzado que se identifique en el clasificado del capítulo 64, con excepción de la partida 6406 de la TIGIE, aparatos electrodomésticos comprendidos en los capítulos 84 y 85, así como la subpartida 8417.20 de la TIGIE, juguetes que se clasifiquen en las fracciones arancelarias marcadas en este inciso. Los bienes a que se refiere el artículo 2, fracción 1, inciso C de la ley del IEPS, clasificados en las fracciones arancelarias 2402.10.01
y 2402.2001 y 2002.90.99 de la TIGIE. Aparatos electrónicos que se clasifiquen en las fracciones arancelarias en este inciso de la TIGIE. Tránsito interno por ferrocarril entre Guaymas y Nogales, 4.6.3. Para los efectos del artículo 125 y 27 de la ley aduanera, quienes promuevan el tránsito interno de mercancías por ferrocarril entre las aduanas de Guaymas y Nogales deberán observar lo siguiente. Para efectuar el tránsito interno a la importación, al menos del cruce fronterizo, la autoridad aduanera verificará que los carros de ferrocarril que se introduzcan al territorio nacional coincidan con los enunciados en la lista de intercambio que se refiere a la regla 1.9.13 y 1.4.14. Declarar en el pedimento que ampara el tránsito interno de las mercancías el número de bultos, valor y descripción de la mercancía conforme a los datos contenidos en la factura comercial sin que se requiera anexar esta. No será necesario declarar en el pedimento la clave correspondiente al transportista ni la razón social de la empresa ferroviaria. Anexar el pedimento los documentos que acrediten el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias exigibles para el régimen de tránsito interno conforme a las disposiciones aplicables. Presentar el pedimento ante el mecanismo de selección automatizado tanto en la aduana de entrada de tránsito como en la aduana donde se llevará a cabo el despacho para el cierre del mismo. De corresponder con reconocimiento aduanero en la aduana de entrada, a este limitarán la revisión a los documentos y al cotejo de los números de candados o recintos fiscales consignados en el pedimento contra el que físicamente ostenten los carros de ferrocarril, contenedores, remolques o semirremolques, salvo que se trate de contenedores de doble estiba. Al arribo del convoy a la aduana de despacho, de corresponder reconocimiento aduanero, este consistirá en constatar que los contenedores remolques se encuentren dentro del recinto fiscal o fiscalizado y que correspondan al pedimento que se presenta en su conclusión, así como para efectuar el cotejo de candados y precintos fiscales. A partir de ese momento se entenderá que la mercancía se encuentra en depósito de la aduana. Para efectuar el tránsito interno a la exportación, previo al inicio del tránsito, la empresa concesionaria de transporte ferroviaria presentará ante la aduana de despachos los documentos señalados en la regla 1.9.13 y activará el mecanismo de selección automatizado de corresponder reconocimiento aduanero en la aduana de despacho. El mismo se practicará en términos de lo dispuesto para el artículo 43 de la ley aduanera y posteriormente se presentará el aviso de tránsito de la exportación. La conclusión del tránsito se realizará una vez que el tirón haya salido del país mediante la presentación de la lista de intercambio y se activará el mecanismo de selección automatizado en el caso de que el resultado sea reconocimiento aduanero. El mismo se practicará utilizando las imágenes obtenidas con la utilización del equipo de rayos gamma. No será necesario declarar en el pedimento la clave correspondiente al transportista ni la razón social de la empresa ferroviaria. Consolidación para tránsito interno a la exportación 4.6.4. Para los efectos del artículo 125, fracción 2 y 3 y 127, fracción 1 y segundo párrafo de la ley aduanera, las personas morales que cuenten con la autorización a que se refiere el artículo 189 del reglamento podrán efectuar la consolidación de carga por vía terrestre de mercancías cuya exportación o retorno al extranjero hubiera sido tramitada por diversos agentes o apoderados aduanales y exportadores a efecto de promover el tránsito interno a la exportación siempre que se cumpla con lo siguiente. Se promoverá el tránsito interno a la exportación por conducto de agente aduanal, apoderado aduanal o representante legal acreditado dentro de los 3 días siguientes a aquel en que se hubiera presentado la mercancía para su despacho en la aduana que corresponda. En este caso, la mercancía podrá permanecer dentro del recinto fiscal o fiscalizado en tanto se tramite el régimen de tránsito interno. Al tramitar el pedimento que ampare el tránsito interno de la exportación, el agente aduanal, apoderado o exportador deberá transmitir los datos del pedimento que ampara la exportación o los retornos al extranjero en los cupos del bloque de descargos conforme al anexo 22. La salida de la mercancía de la aduana de despacho para su traslado a la aduana de salida podrá permitirse con la presentación del pedimento de tránsito que se refiere anteriormente. El traslado de las mercancías se deberá efectuar únicamente por empresas inscritas en el registro de empresas transportistas autorizadas conforme a la regla 4.6.11. La mercancía deberá asegurarse en los términos de la regla 1.7.6. Los plazos de traslado serán los previstos en la regla 4.6.17. Si las mercancías no arriban a la aduana de salida en el plazo señalado, no se consideran exportadas o retornadas.
Presentación de la impresión del aviso consolidado en tránsito interno para retorno con empresas IMEX 4.6.5. Para efectos del artículo 125, fracción 3 de la ley aduanera, tratándose de las operaciones que se llevan a cabo mediante pedimentos consolidados conforme a los artículos 37 y 37-A de la ley aduanera, el agente o apoderado aduanal, importador o exportador que promueva el tránsito interno de mercancías importadas temporalmente bajo un programa IMEX para su retorno al extranjero deberá presentar la impresión del aviso consolidado conforme a la regla 3.1.30 ante el módulo de selección automatizado tanto en la aduana de despacho al inicio del tránsito como en la aduana de salida. En ambos casos se deberá activar el mecanismo de selección automatizado y proceder en los términos de su resultado. Definición de bienes de consumo final 4.6.6. Para efectos del artículo 126 de la ley aduanera y 186, primer párrafo del reglamento, se consideran bienes de consumo final los siguientes: textiles, confecciones, calzado, aparatos de electrodomésticos, juguetes. Los bienes a que se refiere el artículo 2, fracción 1, inciso C a E de la ley del IEPS, llantas usadas, plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas señaladas en el acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación está sujeta a regulación por parte de las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial para el Control de Procesos y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas, así como aparatos electrónicos. Procedimiento para el tránsito interno por ferrocarril 4.6.7. Para los efectos del artículo 127 de la ley aduanera, tratándose de internos a la exportación y importación de mercancías transportadas por ferrocarril en contenedores, remolques, semirremolques, se estará sujeto a lo siguiente. Tratándose de tránsito interno a la importación, el agente aduanal o importador elaborará el pedimento en el que se anotará el número de bultos y la descripción comercial, cantidad y valor de las mercancías, tal y como se declaró en el conocimiento de embarque o conforme a la información de la factura que las ampare o el valor declarado para efectos del contrato de seguro de transporte de las mercancías. En el caso en que la aduana de inicio del tránsito, el mecanismo de selección automatizado determine el reconocimiento aduanero, este consistirá en el cotejo de los sellos fiscales y de los números de contenedores, remolques o carros de ferrocarril consignados en el pedimento, conforme a lo físicamente ostente el medio de transporte, y se enviará la información a la aduana de arribo a fin de que esta última se practique el reconocimiento correspondiente. En caso de tránsitos de contenedores de doble estiva cuyo resultado sea de reconocimiento aduanero, la aduana de inicio enviará la información a la aduana de arribo a fin de que esta última se practique. La aduana de inicio de tránsito podrá practicar verificaciones de mercancías en transporte solo en los casos en el que el mecanismo de selección automatizado determine desanudamiento libre y se haya detectado riesgos en materia de salud, sanidad animal o vegetal, de medio ambiente, seguridad nacional. En los demás casos, la aduana de inicio permitirá que el vehículo inicie su recorrido. La empresa concesionaria del transporte ferroviario o el recinto fiscalizado que arriba las mercancías deberá presentar el pedimento que ampara el tránsito de las mercancías a la aduana de arribo dentro de las 24 horas siguientes al arribo de la mercancía o en su defecto el primer día hábil siguiente. En el caso de que la empresa concesionaria no presente el pedimento de los términos anteriores, el agente aduanal o importador que inicie el tránsito podrá entregar a la aduana una copia adicional destinada al transportista o una impresión simple del pedimento que cuente con el código de barras, aun cuando la misma no contenga la certificación del mecanismo de selección automatizado ni la firma autógrafa del agente aduanal o de su mandatario. Tratándose de recorridos directos de 300 kilómetros o menos, o cuando en el traslado intervengan más de una empresa ferroviaria, la empresa transportista encargada de presentar los pedimentos para su conclusión podrá optar por enviar vía fax los pedimentos que amparen el tránsito de las mercancías. En el caso de en que la aduana de inicio, el mecanismo de selección automatizado hubiese determinado desanudamiento libre, la aduana de arribo revisará los pedimentos que amparan el tránsito de las mercancías y procederán a la conclusión de los mismos, siempre y cuando el medio de transporte hubiera arribado a la aduana y se constate de la presencia física de las mercancías en el recinto fiscal o fiscalizado. En el caso de que la aduana de inicio o el mecanismo de selección automatizado determine reconocimiento aduanero, la aduana de arribo recibirá los pedimentos que amparan el tránsito de las mercancías y procederán a la conclusión de los mismos, debiendo corroborar la presencia física del contenedor, remolque o semirremolque en el recinto fiscal o fiscalizado, cotejar los candados oficiales y los números de contenedores, remolque o semirremolque
o carro de ferrocarril llevará a cabo la inspección física de las mercancías, así como la revisión documental del pedimento y de los documentos que la acompañen. En el caso de la cantidad o descripción de las mercancías en el pedimento no coincida con las que se transportan, procederá a la rectificación del pedimento en los términos de la regla 4.6.21. Tratándose del tránsito interno a la exportación, en la aduana de inicio de tránsito se deberá formular el pedimento que ampare la exportación o retorno a las mercancías o impresión del aviso consolidado en el caso de pedimento consolidado conforme a los artículos 37 y 37-A de la Ley Aduanera, declarando las claves correspondientes de conformidad al apéndice 2 del anexo 22. Asimismo, se deberá declarar el identificador que corresponda conforme al apéndice 8 del citado anexo, efectuando el pago de las contribuciones correspondientes y cumpliendo con las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables al régimen de exportación. Al momento de presentar el pedimento ante el mecanismo de selección automatizado, la mercancía se deberá de encontrar físicamente en el recinto fiscal o fiscalizado, salvo de que se trate de operaciones por las que proceda el despacho a domicilio. En tránsito de las mercancías se amparará con el pedimento de exportación a retorno que contenga el identificador de aviso de tránsito interno a la exportación de forma parte del apéndice 8 del anexo 22 o con el aviso consolidado en el caso de pedimentos consolidados conforme a los artículos 37 y 37-A de la Ley Aduanera. Se deberá presentar el pedimento o el aviso consolidado a que se refiere la fracción anterior ante la aduana de destino para las empresas concesionarias del transporte ferroviario, por los agentes aduanales exportador o por la empresa transportista encargada de presentar los pedimentos para su cierre, en los términos de lo dispuesto anterior de la presente regla. La aduana de destino recibirá los pedimentos o los avisos consolidados a que se refiere el inciso B de la presente fracción y procederá a la conclusión del tránsito siempre que el medio de transporte hubiera arribado a la aduana y se lleva a cabo la revisión de las mercancías en el listado de intercambio y en su caso con las imágenes de rayos gamma. Para los efectos de la presente regla, las empresas ferroviarias deberán cumplir con lo siguiente: señalar el documento para oír y recibir notificaciones, así como el nombre de la persona autorizada para tal efecto dentro de la circunscripción de la aduana de inicio. En este caso contrario, dicha notificación se entenderá con el propio conductor del ferrocarril. La empresa concesionaria de transporte ferroviario deberá respetar el orden de los carros de ferrocarril, el listado de intercambio al ingresar el tirón al país. Transmisión de documentos por parte de empresas concesionarias de transporte ferroviario que realicen traslado de mercancías destinadas al régimen de tránsito 4.6.8. Para los efectos del artículo 6, 20, fracción 7 y 125, 127 y 129, párrafo penúltimo y último de la Ley Aduanera y 33 del reglamento, las empresas concesionarias de transporte ferroviario que realicen el traslado de mercancías destinadas al régimen de tránsito interno e internacional deberán proporcionar a las autoridades aduaneras a través de la ventanilla digital los siguientes documentos electrónicos: documento en el que transmite la información de las mercancías que van a transportar, así como los medios en que transportan, con los siguientes datos: clave del transportista, tipo de operación, importación o exportación, aduana de inicio de tránsito, cantidad total y peso bruto de las mercancías señaladas en el documento de transporte, número de documento de transporte, cantidad, descripción, peso bruto, números de identificación y marca, cuando estos existan por cada una de las mercancías que transporten, datos del equipo de ferrocarril, iniciales, número y tipo, así como los números de sellos, precintos y candados cuando los coloque la empresa concesionaria de transporte ferroviario, clave de recinto fiscalizado donde se encuentre la mercancía al inicio del tránsito. Cuando el tránsito se inicie en una aduana marítima, se deberá declarar el número de documento de transporte con el que arribó la mercancía a territorio nacional, la lista de intercambio que se deberá transmitir tanto a la aduana de inicio como a la aduana de destino con los siguientes datos: clave del transportista, país de procedencia, número de identificación del tren, lugar de entrada y salida, fecha y hora estimada de arribo, datos del equipo de ferrocarril, iniciales, número y tipo, número de documento transmitido conforme a la fracción 1 de la presente regla. Para los efectos de la presente regla, el agente operador aduanal deberá realizar la presentación electrónica del pedimento en los términos de la regla 3.1.19. La información de los documentos electrónicos a que se refiere la presente regla deberá transmitirse en términos de los lineamientos para que tal efecto establezca el SAT, mismos que se darán a conocer en el portal del SAT.
Transmisión electrónica a la ventanilla digital por empresas concesionarias de transporte ferroviario 4.6.9. Las empresas concesionarias de transporte ferroviario que efectúen operaciones de tránsito interno o internacional por medio del transporte ferroviario deberán realizar las transmisiones electrónicas de información a la ventanilla digital en la medida en que se habiliten paulatinamente los sistemas informáticos de cada zona del país, lo cual se dará a conocer en el portal del SAT. Una vez que se pueda realizar la misma, se deberá cumplir con lo establecido en la regla 4.6.8 y ya no será necesario reemplazar el procedimiento que se refiere a la regla 1.9.13. Asimismo, los agentes o apoderados aduanales deberán realizar la presentación electrónica del pedimento conforme a la regla 3.1.19. A la medida en que se habiliten paulatinamente los sistemas informáticos en cada zona del país, las cuales el SAT dará a conocer a través del portal del SAT. Procedimiento para tránsito interno, la importación y uso de pedimento, parte 2, 4.6.10. Para los efectos del artículo 127 de la Ley General, los agentes aduanales, apoderados aduanales o importadores que promuevan el régimen de tránsito interno de importación deberán determinar provisionalmente el IGI que corresponda aplicando la tasa siguiente: 20% cuando el arancel sea menor o igual al 20% de la TIGE, 30% cuando el arancel sea menor o igual al 30% pero mayor al 20% de la TIGE, y el 175% en los casos en que el arancel sea superior a la tasa del 30% de la TIGE. Presentar el pedimento que ampare el tránsito interno de las mercancías ante el módulo del mecanismo de selección automatizado, tanto en la aduana de entrada en el inicio del tránsito como en la aduana donde se llevará a cabo el despacho. Formular un pedimento que ampare el tránsito interno de las mercancías por cada vehículo, salvo que se trate de los siguientes supuestos: operaciones de mercancías transportadas por ferrocarril, máquinas desmontadas o sin montar, líneas de producción completas o construcciones prefabricadas desensambladas, animales vivos, mercancías a granel de una misma especie, láminas metálicas o alambre en rollo, operaciones efectuadas por la industria automotriz o manufactura de vehículos de autotransporte siempre que se trate de material de ensamble. En los casos en que se refieren los incisos anteriores, las mercancías podrán ampararse aun cuando se importen varios vehículos con un solo pedimento cuando se presente el primer vehículo ante el módulo de selección automatizado. Se presentará el pedimento con la parte 2, embarque parcial de mercancía, que corresponda a ese vehículo. Cuando se presenten los vehículos, se presentará la parte 2 que corresponda al vehículo de que se trate. Para amparar el transporte de las mercancías desde su ingreso a territorio nacional hasta su llegada a la aduana de despacho o de salida, se necesitará acompañar el embarque con la forma denominada pedimento de importación parte 2, embarque parcial de mercancías, que le corresponda para los efectos de la presente regla y del artículo 127 de la Ley General, tratándose de tránsitos internos o de importación temporal transportados por ferrocarril. Los documentos que acrediten el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias se deberán anexar al pedimento correspondiente, no siendo necesario que se anexen al pedimento que ampare el tránsito de las mercancías. Registro de empresas transportistas de mercancías en tránsito 4.6.11. Para efectos del artículo 127, fracción 2, inciso E, 129, segundo párrafo, 131, fracción 3, 133, fracción 2 de la Ley General y 189 del reglamento, la ACAJA podrá otorgar el registro de empresas transportistas para llevar a cabo el tránsito de mercancías y, en su caso, para presentar los servicios de consolidación de carga por vía terrestre, para luego de cual deberán presentar su solicitud en el portal de SAT accediendo ventanilla digital, cumplir con lo establecido en la ficha de trámite 90/LA. Las empresas transportistas interesadas en contar con registro para prestar los servicios de consolidación de carga por vía terrestre bajo el régimen aduanero de tránsito interno deberán presentar solicitud conforme a lo establecido en la ficha de trámite citada. El registro que se refiere a la presente regla ayudará sin efectos en quedando cuando se deje de cumplir con los requisitos previstos para su otorgamiento o cuando se utilicen vehículos no registrados ante el AGA o cuando el titular renuncie expresamente. Para los efectos anteriores, la autoridad aduanera emitirá una declaración de extinción de derechos, misma que deberá notificar el interesado, el cual contará con un plazo de 10 días contados a partir del día siguiente a aquel que surta efecto la notificación de la declaratoria para presentar las pruebas o alegatos que a su derecho convenga. Cuando el interesado presente pruebas documentales que desvirtúen los supuestos por los cuales se emitió la declaratoria,
la autoridad aduanera la dejará de inmediato sin efectos cuando el interesado no presente las pruebas o éstas no desvirtúen los supuestos por los cuales se dictó la declaratoria. La autoridad aduanera deberá dictar resolución que tenga por definitiva la declaratoria de extinción de derechos en un plazo que no excederá de 4 meses contando a partir del día que concluya el plazo para la presentación de pruebas y alegatos. Transcurrido el plazo de 4 meses sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerarla que la autoridad aduanera determinó la extinción de derechos y podrá interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo o bien esperar a que la resolución se dicte. Cuando el titular renuncie de manera expresa a la inscripción del registro a que se refiere la presente regla, deberá concluir las operaciones que tengan abiertas, ya que éstas surtirán efectos a partir del día siguiente a aquel en que se presente el escrito de renuncia, por lo cual no deberá aceptar nuevos encargos. Procederá a la suspensión inmediata del registro cuando los contribuyentes se encuentren suspendidos en el ERFC. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 144-B de la Ley Aduanera, la AGA notificará al contribuyente las causales de cancelación detectadas, concediéndole un plazo de 10 días contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación, para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convengan, transcurrido dicho plazo sin que el contribuyente ofrezca las pruebas o alegatos o los mismos no sean procedentes, la AGA procederá a la cancelación correspondiente. Lo dispuesto no será aplicable cuando el causal de cancelación haya sido conocida durante el ejercicio de facultades de comprobación contenidas en el artículo 42, fracción 2 y 3 del Código Fiscal de la Federación. Las personas que obtengan su registro para prestar los servicios de consolidación de carga por vía terrestre, de conformidad con la presente regla, podrá efectuar el tránsito interno mediante dicho procedimiento de los bienes de consumo final, a que se refiere la regla 4.6.6. Las empresas concesionarias de transporte ferroviario no están obligadas a obtener el registro a que se refiere la presente regla. Tránsitos internos en franja y región fronteriza 4.6.12. Para efectos del artículo 191 del reglamento, las personas morales interesadas en efectuar el traslado de mercancías de una localidad ubicada en una franja o región fronteriza a otra, o para tal efecto requiere transitar por una parte del resto del territorio nacional, deberá sujetar la mercancía al régimen de tránsito interno y cumplir con lo siguiente. Cuando las mercancías se presenten ante la aduana de destino, el personal aduanero deberá retirar los candados o precintos fiscales al medio de transporte y verificar que las mercancías presentadas corresponden a las manifestadas en la aduana de origen. Para efectuarlo por vía aérea, tránsitos internos de conformidad con el primer párrafo de la presente regla, siempre que en caso de realizar alguna escala no realicen maniobras de descarga y descarga de la mercancía, y se cumplen además de lo establecido por las disposiciones relativas al tránsito interno que les sean aplicables con la identificación de los bultos desde la aduana de origen, sin que para tal efecto se tenga que colocar los candados o precintos fiscales al medio de transporte, o debiéndose adheridos a dichos bultos el engomado oficial para control de tránsito interno por vía aérea. Lo dispuesto anteriormente también será aplicable para los bienes de consumo final. La mercancía que se refiere a la presente regla deberá arribar a la aduana de destino dentro de los plazos máximos de traslados establecidos en el anexo 15. Rectificación del pedimento de tránsito 4.6.13. Tratándose de tránsito interno a la importación a que se efectúe en ferrocarril con contenedores de doble estiba, se podrá rectificar el pedimento de tránsito de conformidad con el artículo 89 de la Ley Aduanera en la aduana de origen únicamente para aumentar el número de bultos señalados, así como los datos relativos a la descripción de la mercancía declarada, siempre que la autoridad aduanera no haya detectado alguna irregularidad durante el reconocimiento aduanero y hasta que éste concluya, o cuando se encuentren ejercicios de facultades de comprobación respecto de las mercancías en tránsito. Los datos rectificados deberán coincidir con los datos declarados en el pedimento con el que se despachen las mercancías en la aduana de despacho, por lo cual deberán anexársele el pedimento con el que fue originalmente se amparó el tránsito de las mercancías y el pedimento rectificado. En este caso no procederá a efectuar rectificación alguna al pedimento de importación con el que se despacharon las mercancías. Consolidación y desconsolidación en transporte ferroviario 4.6.14. Las empresas que presten los servicios de consolidación de carga por ferrocarril bajo régimen aduanero de tránsito interno, para realizar los tránsitos consolidados en términos del artículo 42 del reglamento, se deberán cumplir con el siguiente procedimiento: tramitar a nombre de la empresa consolidadora
de carga el pedimento que ampara el tránsito interno de las mercancías por el total de los bultos por contenedor, remolques o remolques, anexando un manifiesto de carga en el que se declara nombre, domicilio, descripción, cantidad y valor de la mercancía de cada uno de los consignatarios. Presentar ante el mecanismo de selección automatizado los pedimentos que amparen el tránsito interno a la importación, a la exportación de la aduana de entrada o de las despachadas según corresponda. Tratándose de la consolidación de mercancías para el tránsito interno a la exportación, las empresas consolidadoras de carga deberán consolidar la mercancía dentro del recinto fiscalizado una vez que el pedimento de tránsito a la exportación haya sido presentado ante el mecanismo de selección automatizado. En caso de que le corresponda reconocimiento aduanero, este se deberá realizar en el recinto fiscalizado. Tratándose del tránsito interno a la importación, la presentación de los pedimentos a la aduana de despacho se deberá observar lo dispuesto en el inciso C de la fracción de la regla 1.9.13. Tratándose del tránsito interno a la exportación, la presentación de los pedimentos en la aduana de salida se deberá observar lo dispuesto en el inciso B de la fracción 2 de la regla 1.9.13. Efectuar la desconsolidación en el recinto fiscalizado, entregando el documento que ampare la mercancía de cada uno de los diferentes consignatarios. Procedimiento para las empresas que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de operador económico autorizado que efectúen tránsitos internos. 4.6.15. Para los efectos del artículo 125 y 127 de la Ley Aduanera y de la regla 7.3.3 fracción 21, las empresas que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de operador económico autorizado que se efectúe tránsitos internos a la importación o exportación estará lo siguiente. Para el tránsito interno a la importación, el importador o agente aduanal deberá elaborar el pedimento de tránsito interno declarando el número de bultos, valor y descripción de las mercancías conforme a los datos contenidos en la factura comercial sin que se requiera la transmisión o anexar la información conforme al artículo 59-A de la Ley Aduanera. Deberá presentarse en el módulo de selección automatizado de la aduana de entrada la impresión simplificada del pedimento para dar inicio al tránsito interno. La aduana deberá cotejar que los números de contenedor y candados consignados de dicha impresión coincidan con lo que físicamente ostente el medio de transporte. Al arribar a la aduana que se encargará del despacho para su importación, se deberá presentar la impresión simplificada del pedimento ante el mecanismo de selección automatizado para su activación o conclusión del tránsito, o en caso de que corresponda reconocimiento aduanero, este deberá realizarse mediante el uso de los medios tecnológicos, así como no intrusivos con los que cuente la mencionada aduana, mismos que deberán cotejar que los números de contenedor y candados asignados en el documento coincidan con lo que ostente físicamente el medio de transporte. Para los efectos de la presente fracción, tratándose de mercancías en tránsito interno a la importación transportadas en sus propios medios de transporte, los documentos que acrediten el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias deberán anexarse al pedimento correspondiente, no siendo necesarios que se anexen al pedimento de tránsito interno. Para tránsito interno a la exportación, en la aduana de despacho se deberá formular el pedimento de exportación o aviso consolidado que ampare la exportación o retorno de las mercancías, declarando la clave correspondiente de conformidad al apéndice 2 del anexo 22. Asimismo, deberá declararse el identificador que corresponda al aviso de tránsito interno a la exportación que conforma parte del apéndice 8 del anexo 22, efectuando el pago de contribuciones correspondientes y cumpliendo con las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables al régimen de exportación. Se presentará la mercancía junto con la impresión simplificada del pedimento del aviso consolidado ante el mecanismo de selección automatizado para su activación. Cuando el resultado del mecanismo determine desaduanamiento libre, la aduana inmediatamente dará inicio al tránsito. En caso de que corresponda reconocimiento aduanero, este deberá realizarse conforme al artículo 43 de la Ley Aduanera y una vez concluido deberá presentarse el documento aduanero de que se trate para dar inicio al tránsito de mercancías. Al arribar a la aduana de salida se presentará la impresión simplificada del pedimento del aviso consolidado antes del mecanismo de selección automatizado para la conclusión del tránsito y la aduana deberá cotejar que los números de contenedor y candado consignados en el documento coincidan con lo que físicamente ostente el medio de transporte. Procedimiento para los agentes aduanales inicien o arriben tránsitos internos en las aduanas que las que no se encuentren escritas autorizados. 4.6.16. Para los efectos del artículo 161 de la Ley Aduanera, los agentes aduanales podrán actuar en las aduanas en las que no se encuentren adscritos o autorizados únicamente para efectuar el inicio o despacho según corresponda
de tránsito interno que hubieran promovido conforme al siguiente procedimiento. El agente aduanal que promueva el tránsito interno deberá dar aviso a la aduana de entrada o de despacho correspondiente conforme a lo establecido en la ficha de trámite 91-A. La aduana a la que presente el aviso deberá revisar y verificar que el agente aduanal solicitante se encuentre activo. Una vez cumplido lo anterior, la aduana registrará la patente del agente aduanal en el CEA a efectos de que este último pueda tramitar la entrada o el despacho de trásitos internos. El aviso a que se refiere esta regla deberá presentarse anualmente, de lo contrario quedará sin efectos y el agente aduanal podrá aplicar la facilidad contenida en esta regla. Cuando el agente aduanal requiera hacer alguna modificación en el aviso a que se refiere la presente regla deberá cumplir con lo establecido en la fracción 1 de la misma. En el caso, la aduana revisará y registrará los cambios correspondientes en el CEA. Plazos máximos para el tránsito interno. Anexo 15, 4.6.17. Para los efectos del artículo 128 de la Ley Aduanera, el tránsito interno de las mercancías deberá efectuarse dentro de los plazos máximos del traslado establecido en el anexo 15, tratándose de tránsito interno, la exportación o tránsito interno para el retorno al extranjero de mercancías importadas temporalmente bajo un programa IMEX será aplicable el doble de plazos señalados de dicho anexo. Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable tratándose del tránsito interno de mercancías que se efectúen por ferrocarril, en cuyo caso el plazo será de 15 días naturales. Lineamientos para empresas transportistas registradas. 4.6.18. Para efectos del artículo 129 de la Ley Aduanera, las empresas que cuenten con el registro que se refiere a la regla 4.6.11. Deberán cumplir con lo siguiente: dar aviso a la caja de los cambios de información proporcionada para la obtención de registros cumpliendo con las formalidades previstas en la regla 4.6.11, integrar y mantener actualizado un registro diario automatizado de usuarios del servicio que contengan el nombre, la denominación de razón social, RFC o domicilio fiscal. Tratándose de empresas autorizadas para prestar los servicios de consolidación de carga, se entenderá que el usuario de servicio es el que contrata directamente con la empresa la prestación de los servicios. Integrar un expediente por cada usuario del servicio en el que se anexe la copia de la cédula de identificación fiscal, el comprobante de domicilio, la copia de identificación oficial y el comprobante de domicilio de representación legal. En un caso de las empresas autorizadas, prestará el servicio a quienes hayan actuado algún tránsito de mercancías que no haya concluido en los términos de la ley, por lo que no se hubieran cubierto los créditos fiscales correspondientes, o cuando el nombre de la denominación de razón social del usuario o su domicilio fiscal sea falso, inexistente y no se pueda localizar. Tránsitos internacionales permitidos. Anexo 17, 4.6.19. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley Aduanera y la regla 4.6.21, procederá el tránsito internacional de las mercancías listadas en las fracciones 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 del anexo 17, cuando su traslado se realice en remolques, semirremolques o contenedores transportados por ferrocarril, ya sea de doble o de doble estiba sencilla, siempre que se cumpla con lo siguiente: el agente o apoderado aduanal, la persona moral o física, deberá elaborar un pedimento por remolque, semirremolque o contenedor, mismos que deberán portar los candados oficiales que aseguren sus puertas. El tránsito internacional deberá efectuarse entre las siguientes aduanas: Lázaro Cárdenas y Nuevo Laredo, Lázaro Cárdenas y Matamoros, Lázaro Cárdenas y Veracruz, Lázaro Cárdenas y Tampico, Lázaro Cárdenas y Altamira, Nuevo Laredo y Veracruz, Nuevo Laredo y Tampico, Nuevo Laredo y Altamira, Matamoros y Veracruz, Matamoros y Tampico, Matamoros y Altamira. Tratándose de las fracciones 4 y 5, se deberá contar con la autorización de guía ecológica correspondiente para la movilización de las mercancías por territorio nacional. Obligaciones del agente aduanal en tránsito internacionales. Anexo 16, 4.6.20. Por los efectos del artículo 131, fracción 3 de la Ley Aduanera, el agente aduanal o persona físico-moral hará lo siguiente: presentar el pedimento que ampare el tránsito internacional de las mercancías ante el módulo bancario establecido en la aduana de entrada y conforme a la regla 4.6.10, fracción 2, activar el mecanismo de selección automatizado tanto en la aduana de entrada como en la de salida, donde se cerrará el tránsito. Presentar para los trámites para su despacho ante las aduanas que se señalan en el anexo 16 las mercancías por las que se inicia el tránsito internacional de la frontera norte y se concluye en la frontera sur del país o viceversa. Al efecto del tránsito por territorio nacional deberá hacerse por las rutas fiscales que se establecen en el propio anexo en un plazo máximo de 10 días para su traslado y arribo. En los demás casos, excepto tratándose del tránsito internacional efectuado por transmigrantes de conformidad con la regla 3.2.7, se podrá iniciar el tránsito internacional de las mercancías y concluirlo por cualquiera de las aduanas, y su traslado deberá efectuarse dentro de los plazos máximos establecidos en el anexo 15,
salvo que se trate de operaciones efectuadas por ferrocarril, en cuyo caso el plazo será de 15 días naturales. Deberá proporcionar la siguiente información. En el pedimento se deberá determinar el IGI de conformidad con lo dispuesto en la regla 4.6.10. Si el responsable del tránsito internacional es el transportista conforme a lo dispuesto en el artículo 133, fracción 2 de la ley aduanera, el agente aduanal o la persona físico-moral anotará al reverso del pedimento la siguiente leyenda: nombre del representante legal de la empresa transitoria, en representación de, anotar el nombre o razón social del transportista, según acreditado, anotar los datos poder notarial mediante el cual acredite su personalidad, y que tiene facultad para representar este tipo de actos con número de registro. Aquí anotamos el número de registro ante la aduana. Ante esta aduana, por este conducto, mi representa acepta la responsabilidad solidaria por los créditos fiscales que se consignen en motivo de las irregularidades e infracciones a que se refiere el artículo 133 de la ley aduanera y la responsabilidad que corresponda conforme a la citada ley aduanera en relación con las mercancías manifestadas en este pedimento. Se cierran las comillas. Al alcance de la leyenda anterior deberá aparecerse la firma del representante legal del transportista. Tránsito internacional no permitido, anexo 17, 4.6.21. Para los efectos del artículo 131, último párrafo de la ley aduanera, no procederá el tránsito internacional por territorio nacional tratándose de las mercancías listadas en el anexo 17. Tránsito internacional de gas natural por conducto, 4.6.22. Para efectos del artículo 131, último párrafo de la ley, las empresas que cuenten con la autorización a que se refiere la regla 2.4.4 y con permiso emitido por la Comisión Reguladora de Energía para transportar gas natural podrán realizar el tránsito internacional de dicha mercancía durante la vigencia de dicho permiso, por lo cual se deberá transmitir el pedimento que corresponda conforme al apéndice 2 del anexo 22 a más tardar el día 6 del mes del calendario siguiente a aquel que se trate, en términos de lo previsto en el artículo 84 de la ley aduanera. Para efectos de lo anterior de lo dispuesto en la regla 4.6.20, el tránsito internacional deberá realizarse durante la ruta de transporte establecida a través de gasoducto señalado en la autorización expedida por la caja, identificado las características y ubicación de los medidores a utilizar en el punto de entrada y la salida del territorio nacional. En estos casos no será necesario que la empresa encargada de la conducción del gas natural obtenga el registro de empresa transportista de mercancías en tránsito a que se refiere la regla 4.6.11. Tránsito desde Ensenada, Guaymas a Estados Unidos, anexo 11, 4.6.23. Para los efectos del acuerdo de contratación para el desarrollo de corredores multimodales, suscrito el 15 de junio del 2004, y el artículo 131 de la ley aduanera, se podrá promover el tránsito internacional de mercancías por vía terrestre entre las aduanas que a continuación se indican: aduana de Ensenada, aduana de Tijuana, aduana de Ensenada, aduana de Tecate, aduana de Ensenada, aduana de Mexicali, aduana de Guaymas, aduana a Nogales. Quienes promuevan los tránsitos internacionales a que se refiere la presente regla deberán observar lo siguiente: tránsito deberá efectuarse dentro de los plazos y conforme las rutas de traslados de la mercancía establecidas en el anexo 11. Tramitará el pedimento con las claves que correspondan conforme los apéndices 2 y 8 del anexo 22. Debiendo proporcionar los siguientes datos: determinación provisional del IGI que corresponde aplicando la tasa del 35% con excepción de los casos en que el arancel sea superior al 35%, caso en el cual inmediatamente deberá determinarse dicho gravamen aplicando la tasa del 260%. El valor en aduana de la mercancía. La empresa transportista deberá contar con el registro para llevar a cabo el tránsito de mercancías conforme a la regla 4.6.11. El agente aduanal o la persona físico-moral presentará el pedimento que ampara el tránsito internacional de las mercancías ante el módulo bancario establecido en la aduana de entrada y activará el mecanismo de selección automatizado tanto en la aduana de entrada como en la aduana de salida. El pedimento y las mercancías motivos del tránsito se representará para el transportista para su conclusión en el módulo de arribas de tránsito de la aduana de salida. De corresponder reconocimiento aduanero en la aduana de salida o salida de tránsito, este se limitará a la revisión de los documentos y al cotejo de los números de candado y precinto fiscales consignados en el pedimento contra el que físicamente ostenten los medios de transporte. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 131, último párrafo de la ley aduanera y la regla 4.6.20, las mercancías listadas en las fracciones 1, 8 y 9 del anexo 17 podrán trasladarse en tránsito internacional al amparo de la presente regla. Tránsito en corredores multimodales, 4.6.24. Para efectos del acuerdo de concertación para el desarrollo de corredores multimodales, suscrito el 15 de junio de 2004 y el artículo 131 de la ley aduanera, se podrá promover el artículo de tránsito internacional por ferrocarril entre las aduanas
que a continuación se indican: aduana de Lázaro Cárdenas, aduana de Nuevo Laredo, aduana de Manzanillo, aduana de Ciudad Juárez, aduana de Manzanillo, aduana de Nuevo León, aduana de Manzanillo y aduana de Piedras Negras, aduana de Coatzacoalcos y aduana de Salinas de la Cruz, aduana de Mazatlán y aduana de Ciudad Juárez, aduana de Mazatlán y aduana de Mexicali, aduana de Mazatlán y aduana de Nogales, aduana de Mazatlán y aduana de Ojinaga, aduana de Mexicali y aduana de Guaymas. Quienes promuevan los tránsitos internacionales a que se refiere la presente regla deberán observar lo siguiente: tramitar el pedimento con las claves que correspondan conforme los apéndices 2 y 8 del anexo 22, debiendo proporcionar los siguientes datos: determinación provisional del IGE que corresponde aplicando la tasa del 35%, con excepción de los casos en que la arancel es superior al 35%, caso en el cual indistintivamente deberá determinarse dicho gravamen aplicando la tasa del 260% valor comercial de las mercancías. El agente o apoderado aduanal, la persona física o moral, deberá presentar ante el mecanismo de selección automatizado el pedimento que ampara el tránsito de las mercancías, tanto en la aduana de entrada como en la aduana de salida. De corresponder el reconocimiento aduanero en la aduana de entrada, esta se limitará al cotejo de los números de candados o precintos fiscales consignados en el pedimento contra el que físicamente ostenten los contenedores, remolques o remolques. Tratándose de aduanas que cuenten con inspección de rayos gamma, el reconocimiento aduanero podrá ser practicado utilizando las imágenes obtenidas con la utilización del equipo de rayos gamma. El traslado de la mercancía deberá efectuarse en un plazo no mayor a 15 días naturales. La empresa ferroviaria deberá presentar el pedimento ante el funcionario designado por la administración de la aduana de arribo para cerrar el tránsito. En el caso de que la empresa ferroviaria no presente el pedimento en los términos del párrafo anterior, el agente aduanal, la persona física o moral que inició el proceso de tránsito, podrá entregar una copia adicional destinada al transportista únicamente para efectos de que la aduana proceda a concluir el tránsito en el sistema, siempre que se constate que las mercancías arribaron a la aduana de salida y abandonaron territorio nacional. La conclusión del tránsito se realizará una vez que la mercancía haya salido del país. En caso de que el resultado de activar el mecanismo de selección automatizado sea reconocimiento aduanero, el mismo se practicará utilizando las imágenes obtenidas con la utilización del equipo de rayos gamma. Para efectos de los dispuestos en el artículo 131, último párrafo de la ley aduanera, la regla 4.6.21, las mercancías listadas en las fracciones 1 y 8 del anexo 17 podrán trasladarse en tránsito internacional al amparo de la presente regla. Tránsito internacional Veracruz, Ciudad de México para mercancías de comisariato de aerolíneas 4.6.25. Las empresas autorizadas para prestar los servicios internacionales de transporte por vía aérea de personas y mercancías podrán efectuar el tránsito internacional de mercancías de comisariato procedentes del extranjero indispensablemente de satisfacer las necesidades básicas en el tráfico aéreo que se refiere el artículo 97 del reglamento. Cuando estas arriben en vía marítima a la aduana de Veracruz, para ser enviadas a la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, siempre que se observe el siguiente procedimiento: el interesado presentará un aviso a la aduana de Veracruz mediante escrito libre en los términos de la regla 1.2.2. Previo al arribo de las mercancías, en el que se señale la descripción y cantidad de las mercancías que será objeto de tránsito internacional. El agente aduanal, la persona moral o física, cumpla con lo dispuesto en la regla 4.6.20, fracción 1 y 2. En caso de que la aduana dé inicio al tránsito, el mecanismo de selección automatizado determine reconocimiento aduanero. Este consistirá en el cotejo de los sellos fiscales y de los números de contenedores consignados en el pedimento contra lo que físicamente ostenta el medio de transporte, y se enviará la información a la aduana de despacho a fin de que esta última se practique en la revisión documental del pedimento y de los documentos que se le acompañen. El tránsito deberá efectuarse en un plazo máximo de 4 días naturales. Procederá el tránsito internacional de las mercancías de comisariato aún cuando se encuentren listas en el anexo 17, cuando la empresa que preste los servicios de almacenaje, manejo y custodia de las mercancías en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sea distinta a la empresa autorizada para prestar los servicios internacionales de transporte de personas. Esta última deberá anexar el pedimento que ampare el tránsito de las mercancías en un escrito en los términos de la regla 1.2.2, en el que suma la responsabilidad por el no arribo de las mercancías de comisariato. Para efectos de la presente regla se entiende como mercancías de comisariato procedentes del extranjero indispensables para satisfacer las necesidades básicas del tráfico aéreo los siguientes: productos alimenticios, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, artículos de perfumería, tocador cosmético y de limpieza, artículos y utensilios para el servicio de mesa y cocina, productos editoriales, impresos publicitarios y etiquetas, productos textiles y sus manufacturas, mobiliarios de servicio en general, artículos eléctricos y electrónicos, equipos de seguridad.